Bienvenidos a un nuevo telediario de noticias diarias 24/7. La escena política española ha sufrido una sacudida de una intensidad sin precedentes, traspasando todas las fronteras de la cortesía parlamentaria y el decoro institucional tras el durísimo ataque verbal lanzado por Santiago Abascal, líder de Vox, contra los pilares del Ejecutivo Central. Durante una intervención cargada de una agresividad dialéctica pocas veces vista en la democracia contemporánea, Abascal ha calificado de manera directa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como una «mierda», y ha tildado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de «rata». Este estallido de ira y descalificaciones personales no se produce de forma aislada, sino que es la respuesta frontal a los incidentes ocurridos recientemente en Cádiz, donde un acto político de la formación fue cercado por una protesta hostil que, según los dirigentes de Vox, puso en grave riesgo la integridad física de los asistentes y cargos electos presentes. Para Santiago Abascal, lo ocurrido en tierras gaditanas no es un hecho fortuito ni una manifestación espontánea de rechazo ciudadano, sino una consecuencia directa de lo que define como una estrategia de desprotección planificada, dirigida desde el Palacio de la Moncloa y ejecutada por el Ministerio del Interior. El líder de Vox ha acusado al gobierno de coalición de haber dado instrucciones implícitas o de haber actuado con una negligencia dolosa al no desplegar los dispositivos policiales necesarios para garantizar el derecho fundamental de reunión y de libre expresión que ampara a cualquier partido político legal en España. Según su tesis, el gobierno está utilizando a los sectores más radicales de la extrema izquierda como fuerzas de choque para amedrentar a la oposición, permitiendo que el acoso y la violencia se conviertan en herramientas de censura política en las calles. Abascal ha argumentado que el uso del insulto personal, aunque crudo, es la única forma proporcional de responder a un ejecutivo que, a su juicio, ha traicionado la soberanía nacional y ha abandonado sus deberes más básicos de protección ciudadana. La calificación de «rata» dirigida a Marlaska tiene una carga simbólica profunda en el discurso de Vox, acusando al ministro no solo de cobardía política, sino de esconderse tras las instituciones mientras permite que los agentes de la autoridad se vean superados y humillados por la falta de medios y de respaldo político en situaciones de tensión. Para el partido, la integridad de su militancia es una línea roja que ha sido cruzada, y señalan a Sánchez como el autor intelectual de este clima de crispación al haber estigmatizado de forma constante a millones de españoles que votan a su formación, convirtiéndolos en dianas móviles para los grupos antisistema. Esta ruptura total del lenguaje institucional por parte de Abascal busca, según analistas del entorno de la formación, sacudir a la opinión pública y denunciar lo que consideran un régimen que ampara a delincuentes y sediciosos, mientras persigue o desprotege a quienes defienden la unidad de España y el orden constitucional. La virulencia de estas palabras ha generado un terremoto mediático, desplazando cualquier otro debate sobre la gestión pública para centrar el foco en la degradación de la convivencia política y el colapso de los canales de comunicación entre la oposición y el gobierno. Abascal ha insistido en que no aceptarán lecciones de moderación de quienes pactan con los enemigos de la nación, y que si el gobierno continúa permitiendo que se agreda a sus simpatizantes, ellos seguirán elevando el tono hasta donde sea necesario para denunciar lo que califican como una dictadura encubierta que utiliza el miedo para mantenerse en el poder. Este episodio en Cádiz es visto por Vox como el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que afecta al Estado de Derecho, donde las instituciones ya no sirven al ciudadano común sino a los intereses de supervivencia de un presidente, al que Abascal ya no reconoce ninguna autoridad moral ni política, justificando así el uso de términos tan despectivos y groseros como una medida de legítima defensa verbal ante el asedio físico y mediático que denuncian sufrir a diario en cada rincón del país. La respuesta desde el seno del Ejecutivo y de los sectores que sostienen la coalición de gobierno no se ha hecho esperar, calificando estas palabras como una degradación intolerable de la vida pública que sitúa a Santiago Abascal fuera de cualquier marco de convivencia democrática. Sin embargo, para la formación de extrema derecha, la verdadera degradación no reside en el lenguaje empleado, sino en la realidad física de los adoquines y los insultos que sus seguidores deben esquivar en cada convocatoria, en provincias como Cádiz. Abascal ha profundizado en su crítica asegurando que Fernando Grande Marlaska ha pervertido la función del Ministerio del Interior al convertirlo en un instrumento de ingeniería social y de persecución ideológica, mientras se muestra incapaz de blindar un perímetro de seguridad básico en actos que cuentan con todos los permisos legales. La acusación de ser una «rata»
dirigida al titular de Interior se fundamenta, según el líder de Vox, en una supuesta actitud evasiva del ministro ante las agresiones que sufren los agentes de policía a los que dirige, a quienes el partido considera víctimas de una gestión que prioriza el cálculo electoral sobre la seguridad de los funcionarios y la libertad de los ciudadanos. Por otro lado, la durísima descalificación hacia Pedro Sánchez como «mierda» pretende personificar en el presidente lo que Abascal denomina un «desecho de los valores constitucionales», acusándole de haber podrido las instituciones del Estado al entregarlas a los intereses de partidos separatistas y herederos de la violencia terrorista. Este enfrentamiento personalista busca evidenciar que no existe posibilidad alguna de acuerdo ni de respeto hacia un gobierno al que acusan de haber declarado la guerra a la mitad de los españoles. La estrategia de Vox pasa por forzar un escenario de máxima polarización donde el electorado deba elegir entre lo que ellos llaman el consenso progre, que tolera el acoso a la disidencia, y una alternativa radical que no teme utilizar las palabras más crudas para denunciar la supuesta quiebra de la ley. En el entorno de Abascal se justifica la virulencia del discurso argumentando que cuando el Estado falla en su deber de protección, el lenguaje oficial pierde su sentido y debe dar paso a una retórica de resistencia que conecte con la indignación de una base social que se siente desamparada y agredida. Este choque en Cádiz ha servido como catalizador para una nueva etapa en la que Vox pretende deslegitimar cada acción del Ministerio del Interior, anunciando medidas legales contra los responsables de los operativos policiales y exigiendo la dimisión inmediata de Marlaska por lo que consideran una dejación de funciones criminal. Mientras tanto, el gobierno intenta utilizar estos insultos para presentar a Vox como una formación incompatible con las instituciones europeas y el respeto institucional, un argumento que Abascal desprecia al considerar que la verdadera falta de respeto es permitir que se lancen objetos a familias y ciudadanos que simplemente acuden a escuchar un mitin político. La ruptura es tan profunda que ya no se discuten programas ni leyes, sino la propia naturaleza humana y moral de los adversarios, en un clima donde el insulto se convierte en el último recurso de una política que ha agotado todos sus cauces de diálogo. Esta espiral de hostilidad promete trasladarse ahora al Congreso de los Diputados, donde se espera que las próximas sesiones de control se conviertan en un campo de batalla dialéctico sin tregua, marcando una legislatura donde la deshumanización del oponente político parece haberse convertido en la norma, y no en la excepción. El país asiste así a un espectáculo de tensión creciente donde la seguridad en las calles y la limpieza del lenguaje institucional parecen ser las primeras víctimas de una fractura social que los incidentes de Cádiz han elevado a la categoría de crisis de Estado, dejando a la opinión pública ante un panorama de incertidumbre sobre los límites que aún quedan por traspasar en la lucha por el poder en España. Con estas declaraciones incendiarias de Santiago Abascal, la política española entra en una dimensión desconocida donde el respeto institucional parece haber saltado por los aires. Lo ocurrido en Cádiz no es solo un altercado de calle, es el síntoma de una fractura social que ya no entiende de protocolos ni de diplomacia parlamentaria. La pregunta que ahora queda en el aire es: ¿estamos ante un uso del lenguaje justificado por la falta de seguridad, o ante una degradación peligrosa que solo alimenta la crispación en las calles? Mientras el gobierno guarda silencio o prepara su respuesta, la polarización sigue creciendo y las instituciones se enfrentan a un desafío de convivencia sin precedentes. Nosotros seguiremos aquí, en Noticias Diarias 24/7, vigilando cada minuto de esta escalada de tensión. No olviden suscribirse, darle a me gusta y, sobre todo, dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Ha cruzado Vox una línea roja o es el gobierno el responsable de este clima de violencia política? Gracias por informarse con nosotros. Soy su presentador de noticias Facundo Tannhausen y les espero en la próxima actualización. Muy buenas noches.